Bueno, muy bien, chicos. A ver, comencemos entonces. Comencemos. Bueno, vamos a hacer la última unidad, que es la unidad 7. Es una unidad breve, que el propósito de esta unidad es ser una introducción a lo que van a ver el año que viene en técnicas digitales. Sería el primer paso, el inicio de lo que es técnicas digitales. Hay una guía de ejercicios, la guía número 7, muy breve, como pueden ver, es una hoja, una carilla y media. El miércoles próximo yo les voy a dar algunas hojas de estas para que tengan, y en ese momento, bueno, si quieren lo pueden sacar imagen y subirlo al grupo. ¿Me escuchan bien, no es cierto? ¿Me oyen bien, chicos? Sí, profesor. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, comencemos entonces. Veamos primero qué es un sistema de numeración. Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas con los cuales se representan valores numéricos. En electrónica se utilizan los sistemas de numeración posicionales. Hay distintos tipos de sistema de numeración, que eso viene ya desde tiempos de la antigüedad, pero hoy día, y en particular en electrónica, usamos sistemas de numeración posicionales. Significa que un símbolo, uno de los tantos símbolos que vamos a usar en el sistema de numeración, tiene distintos significados según dónde esté ubicado en la expresión numérica. Por ejemplo, supongamos que esto que está acá en rosado, en colorado, fuera una expresión numérica. Y esta letra T, la letra U, la letra B, la letra X, la letra T, la letra Z son los símbolos que forman este sistema de numeración posicional. Bueno, es posicional justamente porque el mismo símbolo, en este caso la letra T, tiene un significado distinto según esté ubicado, en este caso en un extremo y en el otro caso acá prácticamente del otro lado, digamos. O sea, están en posiciones distintas, por lo tanto tienen significados distintos. Yendo a un ejemplo más práctico, el sistema que usamos habitualmente, que es el sistema decimal, en este caso un ejemplo, el número 583, si yo considero el número 8, acá, sería uno de los símbolos que forman el sistema decimal, tiene dos significados. Por un lado, un significado que está dado por su valor intrínseco. Ese dígito indica el valor 8. Pero por otro lado, tiene un significado según la posición donde está. Por la posición donde está, el dígito está indicando la cantidad de decenas. Por lo tanto, tiene un valor de 80 al estar ubicado ahí, ese número 8. Bueno, esto es la, la la base, digamos, de lo que es un sistema de numeración. Todos los sistemas de numeración posicionales cumplen con un teorema, que es un teorema de la matemática, que nosotros no vamos a demostrar, no vamos a ver en profundidad, solamente vamos a usarlo como herramienta y vamos a ver la expresión, una expresión que resume a este teorema fundamental de los sistemas de numeración. Dicho en palabras, sería esto: todo número decimal, es decir, definido en un sistema de numeración de base 10,
eso significa que tiene 10 símbolos, que utiliza 10 símbolos, puede expresarse en otro sistema de numeración de distinta base según esta expresión. En esta expresión, x es un número en base 10, un número decimal, y después tenemos acá una sumatoria de términos. Y cada término está formado por un número n y un número b elevado a una potencia. Bueno, los números n es el dígito en la base que estamos utilizando. B es la base de aplicación. Entonces, fíjense, si yo me ubico acá en el medio, tengo N0 y B0. B a la 0, digamos, ¿no? Sería B a la 0 sería 1. Y a medida que me voy hacia la izquierda, tengo B1, N1, B2, N2, y así hasta el último, es una expresión general, Bn, B a la n por n sub n. Y si voy para el otro lado, tengo n sub menos 1 por b a la menos 1, más n sub menos 2 por b a la menos 2, así hasta el último, que sería n sub menos n por b a la menos n. ¿Qué significa el exponente? Bueno, el exponente positivo significa que la potencia va a dar un número positivo. Digamos, mejor dicho, la potencia positiva va a indicar que estamos con un número que es mayor que 1, ¿no es cierto? Porque b a la 0 es 1. Y la base, siendo un número natural, los valores que vamos a usar como base van a ser números naturales, o sea, de 1 hacia arriba. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 así. Esos podrían ser números que pueden ser base de un sistema de numeración. Por lo tanto, acá en la expresión, la parte izquierda de la expresión representa la parte entera de un número y la parte donde la base está elevado a valores negativos representa la parte fraccionaria del número en cuestión. Por ejemplo, supongamos que tenemos este número en base 10, 2038,26, en base 10, número decimal, 2038,26. Y acá nos piden expresarlo como suma de términos, o sea, según el teorema fundamental de los sistemas de numeración. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, entonces, viendo el número, fíjense, la coma es lo que separa la parte entera de la parte fraccionaria. Y fíjense, en la parte entera tengo el 8 elevado a la 0, el 3 elevado por la base elevado a la 1, el 0 por la base elevado al cuadrado y el 2 por la base elevado al cubo. Y en la parte fraccionaria sería el 2 por la base elevado a la menos 1 más el 6 por la base elevado a la menos 2. O sea que nos quedaría así. El 2 por la base que es 10 al cubo, porque es 0, 1, 2, 3, el exponente, más el 0, que es el dígito, por la base que es 10 elevado al cuadrado, más 3, que es el dígito que sigue, por la base que es 10 elevado a la 1, más 8 por la base que es 10 a la 0. Esto sería toda la parte entera del número. Más 2 por la base que es 10 elevado a la menos 1, más 6 por 10 elevado a la menos 2. Si ustedes hacen esta suma, agarran la calculadora y hacen esta suma, efectivamente les da 2038,26. O sea, vemos cómo se cumple el teorema fundamental de los sistemas de numeración. A partir de este teorema fundamental de los sistemas de numeración, se deduce, sacamos como conclusión,
que la representación de un número en base 10, número decimal, se obtiene la representación en cualquier otra base distinta de 10 realizando, para la parte entera, sucesivas divisiones por la base y para la parte fraccionaria, sucesivas multiplicaciones por la base. Veamos un ejemplo. Sería el ejercicio 1 de esta guía 1 que les mostré anteriormente. El ejercicio nos dice expresar en base 5 el número anterior, el número que vimos antes, 2038,26. Entonces, ¿cómo obtengo este mismo valor numérico, pero en el sistema de numeración de base 5? Bueno, haciendo lo que comenté recién. La parte entera hay que dividirla por la base, sucesivas divisiones por la base. Y con la parte fraccionaria hay que hacer sucesivas multiplicaciones por la base. Entonces, ¿cómo sería esto? Tomo la parte entera, que es 2038, y la divido por la base que quiero hallar yo, 5. El número en base 5 quiero hallar. Entonces comienzo a dividir. 20 dividido 5, 4, bajo el 3, bajo el 8, 38 dividido 5, 7. Y me sobran 3. Sigo dividiendo. 407 dividido 5 sería 4 dividido 40 dividido 5 me da 8. Bajo el 7 me queda el resto 2. Sigo dividiendo. 81 dividido 5 me da 16. Me sobra 1. Sigo dividiendo. Mientras pueda dividir, tengo que seguir. 16 dividido 5 me da 3. Me sobra 1. Y acá, fíjense, ya no puedo seguir dividiendo, porque 3 es menor a 5. Por lo tanto, termina acá el procedimiento y ya obtuve el número. ¿Y cómo lo leo? Bueno, lo leo de atrás hacia adelante. O sea que el número en base a 5 sería 3, 1, 1, 2, 3, como está escrito acá. En otras palabras, 2038 en base 5 sería el 31.123. La parte fraccionaria ahora. Tomo la parte fraccionaria, que sería 0,26, y lo multiplico por la base, que es 5. 0,26 por 5 me da 1,3. Tomo la parte fraccionaria y vuelvo a multiplicar. Sería 0,3 por 5 me da 1,5. Vuelvo a tomar la parte fraccionaria. 0,5 por 5 me da 2,5. Si vuelvo a tomar la parte fraccionaria, obtengo lo mismo. Quiere decir que si yo sigo con el procedimiento, siempre voy a obtener el mismo resultado. O sea, cuando hagamos esto, la idea es llegar a un valor entero sin parte fraccionaria. Ahora, si llego a un valor que se repite, significa que ese valor es periódico. En definitiva, entonces, fíjense, tomo las partes que están acá en colorado y eso es lo que tengo que tomar como parte fraccionaria. O sea, me va a quedar 1, 1, 2 y el 2 se repite. Por lo tanto, le pongo acá el símbolo de que es periódico. Es decir, el 0,26 en base 10 es igual a el 0,112 en base 5. En definitiva, entonces, nos queda que el valor X, que es 2038,26 en base 10, es igual al número 31.123,112, periódico, el 2 final, en base 5. O sea, hicimos el pasaje, la conversión de un valor numérico expresado en base 10 y lo expresamos en base 5. Bien, dicho así, podríamos tener infinitos sistemas de numeración.
Pero los sistemas de numeración son formas matemáticas de expresar valores numéricos y tiene sentido analizar y estudiar aquellos que efectivamente se utilizan con fines prácticos. En electrónica, nosotros y particularmente en electrónica digital, vamos a usar estos sistemas que están acá. Por supuesto, vamos a usar el sistema decimal, que tiene base 10 y que tiene 10 dígitos o 10 símbolos, va desde el 0 hasta el 9. Es el sistema que usamos habitualmente, que usamos todos los días. Después vamos a usar el sistema binario, que es el sistema en base 2, que utiliza dos dígitos. Utiliza el 0 y utiliza el 1. Y también vamos a usar el sistema octal, que sería el sistema en base 8, que utiliza 8 dígitos o 8 símbolos desde el 0 hasta el 7. Y vamos a usar el hexadecimal, que es el sistema numérico en base 16. Es decir, que tiene 16 dígitos, 16 símbolos, y va a ir desde el 0 hasta el 9, y el resto vamos a usar letras, letras mayúsculas. Vamos a usar la letra A para el 10, la letra B para el 11, la C para el 12, la D para el 13, la E para el 14 y la F para el 15. Acá vemos a los cuatro sistemas: el sistema decimal, representamos desde el 0 hasta el 15, perdón. Tenemos el sistema binario, donde vemos que necesitamos más dígitos para expresar los mismos valores numéricos. Llegando al valor 15 necesitamos 4 dígitos. Ya a partir del 8 necesitamos 4 dígitos para representar el número 8. Y en el caso del octal, hasta el número 7 es coincidente con el decimal, pero a partir de ahí ya tenemos que usar un dígito más. El 10 para el 8, el 11 para el 9 y así sucesivamente. Y en el caso del hexadecimal, va del 0 hasta la letra F, que corresponde al número 15. Es decir, que en hexadecimal, con un solo dígito, podemos representar del 0 hasta el 15. Justamente hay una especificación, solamente la nombramos, se llama potencia, un sistema de numeración, que tiene que ver con qué sistema de numeración utiliza menor cantidad de dígitos para representar un valor numérico. Bueno, está claro que es el sistema hexadecimal, porque, por ejemplo, el número 15 en hexadecimal usamos un solo dígito. En octal necesitamos dos, en binario necesitamos cuatro y en decimal necesitamos dos. Por lo tanto, de los cuatro sistemas estos que estamos analizando, el sistema hexadecimal se dice que es más potente comparado con los otros sistemas. Si tienen alguna duda, abren el micrófono y me preguntan. Sé que para algunos de ustedes es un tema nuevo este, para otros no, ya es un tema conocido. Bueno, independientemente del caso, les va a venir bien repasar. Igualmente recuerden que esto es una introducción nada más, una breve introducción que hacemos en dos clases para el año que viene cuando cursen Técnicas Digitales 1.
Electrónica digital y el sistema binario. Los circuitos digitales, circuitos eléctricos digitales, trabajan, utilizan el sistema binario, a pesar de que es el menos potente de los sistemas para representar cantidades. Pero resulta muy conveniente porque el sistema binario tiene la particularidad de tener dos dígitos nada más, el 0 y el 1, lo cual se presta a que fácilmente lo podamos representar, por ejemplo, con un valor de tensión. Yo tengo dos valores de tensión y puedo definir que un valor representa el 0, otro valor de tensión representa el 1, y de esa manera, plantear eh, los valores numéricos dentro de circuitos eléctricos. Justamente para representar los dígitos binarios, en principio se usa la siguiente convención. Para el 0 vamos a utilizar un valor de tensión de 0 volt. Y para el 1, un valor de tensión positiva, que puede ser 5 volt, puede ser 10 volt, puede ser 3,3 volt. Eso depende del tipo de sistema, del tipo de circuito eléctrico, de la tecnología que estemos usando. Eso es un tema que por ahora no nos interesa. Ya lo analizaremos el año que viene en técnicas digitales. Pero es un valor positivo de tensión con el cual vamos a representar el valor 1, el valor binario 1, y con 0 volt al valor binario 0. En electrónica digital, como ya les dije hace unos minutos, también aparte del binario, se usa el sistema hexadecimal y el sistema octal. Pero son sistemas que en realidad se utilizan como una forma auxiliar, complementaria del sistema binario. Y básicamente se lo utiliza para representar valores binarios utilizando el sistema hexadecimal o el sistema octal, ya que facilita la interpretación de los valores binarios. Si no, cuando tengo un valor binario muy grande, se presta mucha confusión porque tengo todos ceros y unos y es más difícil interpretar el valor. En cambio, si yo lo represento en hexadecimal o en octal, resulta más fácil la interpretación de ese valor. Hablemos brevemente de los números binarios en sí. Vamos a usar ciertas denominaciones cuando trabajemos con una expresión binaria, con un número binario. Por ejemplo, si tengo este valor binario acá, está formado por unos y ceros, cada uno de estos valores binarios lo vamos a llamar bit. Cada uno de estos valores binarios lo vamos a denominar, lo vamos a llamar bit. Al bit de la izquierda, viéndolo de frente al número, al bit de la izquierda lo vamos a llamar bit más significativo o bit de mayor peso. Generalmente se lo abrevia de esta forma, MSB, significa bit más significativo. Y al de la derecha, viéndolo de frente a la expresión binaria, lo llamamos bit menos significativo o bit de menor peso de la expresión binaria. A la expresión binaria que tiene 4 bits se lo suele llamar nibble, está escrito acá. Si tiene 8 bits, se lo llama byte. Por lo tanto, un byte contiene 2 nibble.
Bien, nos detenemos un minuto acá, después vamos a relacionar un poco más los valores numéricos con esta introducción a la electrónica digital, pero vamos a volver a lo que veíamos de los sistemas, porque lo que nos va a interesar hoy, por lo pronto, en esta clase, es practicar y tener un poco de ejercitación y un poco de manejo en la conversión de números entre sistemas. O sea, lo primero que tenemos que manejar y debemos aprender y tenemos que tener ese manejo, digamos, es la conversión entre valores numéricos entre los distintos sistemas. Para hacer eso vamos a utilizar, como ya hemos visto, es el teorema fundamental de los sistemas de numeración. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 3 que está en la guía número 7, la guía de ejercicios número 7, que nos plantea distintos valores y tenemos que hacer la conversión. O sea, nos dan valores numéricos decimales y tenemos que convertirlos o hallar los equivalentes en binario, en octal y en hexadecimal. Entonces, vamos a hacer primero el A, el ejemplo A, donde nos dan este número 145 en base 10, número decimal. Entonces, vamos a pasarlo, primero que nada, a, a binario. Primero hacemos la conversión a binario. ¿Cómo se hace? Bueno, lo dije hace unos minutos. Tenemos que hacer sucesivas divisiones por la base, es decir, por 2. Como es un número entero, solamente tenemos que hacer divisiones. Si tuviera parte fraccionaria, tenemos que trabajar con la parte entera primero, haciendo divisiones, y después con la parte fraccionaria, haciendo multiplicaciones por la base. En este caso, como es un número entero, solamente trabajamos haciendo divisiones por la base. Entonces, tomamos el número, lo dividimos por 2 y nos da 72, con resto 1. Tomamos el resto y lo volvemos a dividir por 2. Nos da 36 con resto 0. Continuamos. Tomo el resto, 36, y lo vuelvo a dividir por 2. Me da 18 con resto 0. Continúo. 18 dividido 2 me da 9 con resto 0. Tomo el 9, lo divido por 2, me da 4 con resto 1. 4 dividido 2 es 2 con resto 0. Y finalmente 2 dividido 2 es 1 con resto 0. Entonces, acá puse en colorado el último cociente y todos los restos. Entonces, ¿cómo se lee esto? De atrás hacia adelante. Es decir, que el último cociente, bueno, el último cociente es el bit más significativo y el primer resto es el menos significativo de la expresión binaria. Es decir, que nos va a quedar así, fíjense, es 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Así es como se halla, se expresa el valor numérico en binario. Si tienen alguna duda, pregunta. Si quisiéramos hallar ahora el mismo número en hexadecimal y en octal, habría que seguir el mismo procedimiento. O sea, tomar el número y hacer sucesivas divisiones por 16 para hallarlo en hexadecimal y para pasarlo a octal, hacer sucesivas divisiones por 8. Lo podríamos hacer perfectamente y así llegar al número en hexa y en octal. Pero vamos a ver
otra forma, un procedimiento que es el que se usa en la práctica cuando tengo el número ya en binario. O sea, una vez que tengo el número ya en binario, para hallarlo en octal o en hexadecimal, vamos a usar este procedimiento que les voy a mostrar ahora. Tomo el valor binario, que ya lo hallamos recién, anteriormente, es este que está acá, y lo que voy a hacer es, a partir del bit menos significativo, voy a hacer agrupamientos de A3. Fíjense, ¿ven? De A3, así. Y me fijo qué número es ese grupo de 3 bits, qué número es en octal. Entonces, el 1, ¿qué número es en octal? Es el número 1. Después tengo 010, ¿qué número es? El 2. ¿Qué número es en octal? El 2. Y acá sería 010, ¿qué número es en octal? El 2. Por lo tanto, este valor binario en octal es el 221. ¿Ven? Es mucho más rápido que si yo hago las sucesivas divisiones. Después, también, partiendo del bit menos significativo, hago grupos o armo grupos de 4 bits. Me fijo qué número es en hexa. Este es el número 1, 000001, es el número 1 en hexa. ¿Qué número es en hexa? Y el 1. ¿Y este qué número es? Este es el número 9. El 1001 es el número 9. Por supuesto, los que recién están viendo esto, a lo mejor no les cuesta darse cuenta, bueno, tienen que practicar, ver la tablita que vimos antes, por lo menos los 16 números iniciales, eso uno con la práctica después los va recordando. Es el número 9, les decía. ¿Qué número es en hexa? También el número 9. Significa que en hexadecimal es el 91. Fíjense lo rápido, lo inmediato que es este procedimiento para hallar el número en hexadecimal y en octal. En definitiva, entonces, el 145, que es el número del cual partimos, 145 en decimal, acá lo tenemos convertido en binario, en octal y en hexadecimal. Vamos a hacer otro ejemplo. Sería el ejemplo, el C, el mismo ejercicio. Tenemos el número 34,75 en decimal. Lo tenemos que convertir a binario, a octal y a hexadecimal. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, tomamos la parte entera y hacemos sucesivas divisiones. Después tomamos la parte fraccionaria y hacemos sucesivas multiplicaciones. Entonces, tomo la parte entera, que es 34, y lo divido por la base, que es 2. Quiero hallar, primero voy a hacer la conversión a binario. Entonces, 34 dividido 2, 17. Resto 0. 17 dividido 2, 8. Resto 1. 8 dividido 2, 4. Resto 0. 4 dividido 2, 2. Resto 0. Y 2 dividido 2, 1. Resto 0. Esto se lee de atrás hacia adelante, o sea que el número 34 sería el 100010. Nos queda así. Después trabajamos con la parte fraccionaria. Entonces tomo 0,75 y lo multiplico por 2. Me da 1,5. Tomo la parte fraccionaria, 0,5. La multiplico por 2, me da 1. Como ya ahí no tengo más parte fraccionaria, termino ahí. O sea que la parte fraccionaria es 1, 1. Finalmente, entonces, el 34,75
es 1,00010, coma 11. Ya hice la conversión a binario. Seguimos trabajando. Una vez que ya lo tengo en binario, vamos a usar este procedimiento que vimos en las diapositivas anteriores, que es un procedimiento rápido para hallar la expresión en hexadecimal y en octal. Entonces, tomo el valor en binario, me ubico en el bit menos significativo entero, o sea, el que está acá, el que separa la coma, o sea, tomo la parte entera y me ubico ahí, y agrupo de a 3. Entonces acá tengo un 2 y el 100 es el número 4. Y hago lo mismo con la parte fraccionaria. Agrupo de a 3. En el caso que me quede como acá, que me falta un dígito para completar el grupo de 3, agrego el 0. Entonces, este número es el número 6 en binario, en octal es el número 6. Por lo tanto, el número en su conjunto en octal es el 42,6. Ahora, me ubico en la coma y agrupo hacia un lado de a 4. Entonces, agrupo así, esto sería el número 2, y agrupo así. Los ceros que ubico acá ni siquiera los pongo porque no tienen relevancia. En cambio, los que están del otro lado sí me cambian el valor. En cambio, acá los ceros que estén a la izquierda no me modifican el valor. O sea, acá también tengo el número 2. En cambio, en este lado, si hago un grupo de 4, tengo que agregar un 0 acá. Entonces, el 1100 es la letra C, es el número 12. Por lo tanto, este número, el 34,75 decimal, en hexadecimal es el 22,C. ¿Eh? Ya lo tenemos en octal y lo tenemos en hexadecimal. Bueno, yo lo estoy haciendo, el ejercicio. Ustedes supongo que me estarán siguiendo con cierta facilidad porque no es tan difícil esto que estoy haciendo. Pero una cosa es que lo haga yo y otra cosa es que lo hagan ustedes solos. Entonces, los que nunca hicieron esto deberían practicar y para eso están los ejercicios en la guía, los primeros ejercicios, que son ejercicios de conversión de valores numéricos entre los distintos sistemas. Eso es algo que deben saber hacerlo. Como ven, no es tan difícil, no es para nada difícil, y deben hacerlo. Es algo que generalmente se toma en los exámenes. En definitiva, nos queda así. La conversión del número del cual partimos, 34,75, en los otros tres sistemas de numeración. Vamos a hacer un ejercicio más. Número 4. Ahora vamos a partir de un número binario y tenemos que convertirlo en decimal, en octal y en hexadecimal. Porque en el ejercicio anterior partíamos del número en decimal. También tenemos distintos casos, vamos a hacer uno o dos de estos ejemplos. El resto los dejo para que practiquen ustedes. Entonces vamos a hacer el número A, el caso A, digamos, primer caso. Y partimos de este número binario. Entonces, ¿cómo hacemos para convertirlo a decimal, para pasarlo a decimal? Bueno, acá lo que vamos a usar es el teorema fundamental de los sistemas de numeración.
¿Se acuerdan? Era la sumatoria, una sumatoria donde cada término era el dígito por la base elevado al orden del dígito. Entonces, en el caso de un número binario, los dígitos son ceros y son unos. Entonces, como es el dígito por la base, si el dígito es cero, ese término se hace cero. Por lo tanto, la forma, la forma práctica, concreta y práctica, valga la redundancia, para convertir de binario a decimal es tomar el número binario y solamente me voy a fijar en los dígitos que valen uno. Me fijo el orden del dígito. ¿Qué es el orden? Bueno, arranco del menos significativo, que es el que está a la derecha, y voy hacia la izquierda, y ahí va aumentando el orden. Entonces, el primero es orden cero, después uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tomo el primer uno, que sería este. Como es, el dígito es uno, ni siquiera vale la pena ponerlo, porque es uno el dígito. Entonces, directamente pongo la base, que es 2. O sea que sería 2 a la uno. O sea, acá el exponente es uno, acá el exponente es 2. Acá sería 3, 4, no los pongo porque valen cero los dígitos, acá sería 5 y este sería 6. Significa entonces que la sumatoria sería 2 a la 6 más 2 a la 5 más 2 al cuadrado más 2 a la 1. Hago esta sumatoria y me da 102. Quiere decir que este número es un número entero, binario. Si hago la conversión a decimal, es el número 102 en decimal. Si tienen alguna duda, me preguntan. Bueno, una vez que lo tenemos en, en binario, bueno, se repite el procedimiento que vimos antes. Tomo el valor, lo agrupo de a 3 y de esa forma lo obtengo en octal. El 110 es el 6, acá tendría el 100 que es el 4 y acá me quedaría un 1 que es el número 1. O sea que en octal sería el 146. Después agrupo de a 4, tengo 0, 1, 1, 0 es el número 6. Y acá tengo el 0, 1, 1, 0, también el número 6. Quiere decir que en hexadecimal es el 66. En definitiva, entonces, el número del cual partí en el ejercicio, que es un número binario, lo convertí a decimal, a octal y a hexadecimal. Hacemos uno más, el C, también del ejercicio 4. Esto hay que practicarlo, chicos. Esto deben practicarlo ustedes. Bueno, toman el número y fíjense, acá en este caso, vamos a convertirlo primero a octal y a hexa. Y vamos a convertirlo al final de todo a decimal. Paso vamos practicando. Entonces, es muy fácil. Tomo el número binario, me ubico en la coma y primero agrupo de a 3 y lo obtengo en octal. 001 sería el número 1, después tengo 110 que es el número 6, 110 que es el número 6. Voy para el otro lado, la parte fraccionaria, tengo 100 es el 4, acá le agrego los dos ceros y también tengo el número 4. Quiere decir que en octal sería el 661,44. Ahora, a partir de la coma, agrupo de a 4 dígitos. Tengo 001, sería el número 1. Tengo 1011, sería la letra B, porque es el número 11.
Y acá me quedaría 0001, o sea, el número 1. Por el lado de la parte fraccionaria, justo son 4, el 1001 es el 9. Por lo tanto, en hexadecimal sería 1B1,9. Bien, ya lo tenemos en hexadecimal y en octal, en ambos sistemas. Nos faltaría eh, hallar el número en decimal. Entonces, ¿cómo haría? Bueno, lo vimos en el punto anterior. Tendría que tomar el número, a partir de los unos, ver el grado, o sea, el orden, la potencia, digamos, el exponente y hacer la sumatoria. Pero fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a usar otra cosa. Voy a usar el teorema de los sistemas de numeración. Y lo que voy a hacer es, a partir del valor en hexa, lo voy a convertir a decimal. ¿No es cierto? Aplicando el teorema fundamental del sistema de numeración. Yo sé que cada dígito hexa es igual al dígito por la base elevado al orden, ¿no es cierto? A la potencia. Entonces nos va a quedar 1 por 16 al cuadrado, más b es el número 11, por 16 a la 1, más 1 por 16 a la 0, más 9 por 16 a la menos 1. ¿Eh? Nos va a quedar esto. Apliqué el teorema fundamental de los sistemas de numeración, que como está en hexa, el número es más chico, entonces resulta más fácil. Bueno, se hacen esta sumatoria, les da 433,5625. Y efectivamente, este es el número en decimal. O sea, usamos algo, o sea, en definitiva es lo mismo, es usar el teorema fundamental de los sistemas de numeración, pero me pareció más rápido hallar el número en decimal a partir del número en hexa que hallarlo a partir del número en binario, como hicimos en el punto anterior. En definitiva, el resultado del ejercicio es este. Partimos de un número en binario y hallamos su valor en octal, en hexadecimal y en decimal. Bien, repito, todo esto que estamos haciendo, que yo ahora lo hice rápido, ustedes tienen que practicarlo, tienen que ganar este manejo, tienen que saber hacer esta conversión entre los distintos sistemas. Bien, vamos a ver ahora eh, un concepto que es muy importante, que tiene que ver con un sistema de numeración, y aparte el concepto tiene implicancias, eh, o se va, o eh, es utilizado el concepto en muchos ítems, digamos, que se ven en técnicas digitales. En este caso, estamos viendo, vamos a definir lo que se llama módulo de un sistema de numeración. ¿Qué es el módulo de un sistema de numeración? Bueno, primero debemos aclarar una cosa, que en electrónica digital, los circuitos eléctricos, electrónicos, digitales, trabajan con números. Esos números pertenecen o forman o están expresados en un sistema de numeración, pero no en un sistema de numeración genérico. Porque en teoría un sistema de numeración, una vez que yo defino los símbolos, que defino eh, cómo lo voy a expresar, tiene infinitos números. Así como en el sistema decimal, nosotros tenemos infinitos números. Bueno, los equipos eléctricos, los circuitos eléctricos digitales, en electrónica digital,
obviamente no pueden trabajar con una cantidad infinita de números. Eso es imposible. O sea que trabajan con números que están, digamos, contenidos en un sistema de numeración, pero que está acotado, es decir, que está restringido. O sea, vamos a poder trabajar con una cantidad determinada de números, no con infinitos números. Sino ese circuito debería ser de un tamaño infinito, y eso es imposible. Es decir, vamos a tener una cantidad definida de números. Muchas veces, cuando uno está aprendiendo estos temas, los sistemas acotados, así se llaman, sistemas de numeración acotados, se representan con circunferencias. Entonces, por ejemplo, acá, esta circunferencia representa un sistema de numeración acotado formado por 8 números, nada más. Fíjense, va del 0 al número 7. Acá están expresados en binario. 0000, 0001, 010, 011, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay un principio, un número inicial y hay un número final. Y entre número y número no hay nada, hay una discontinuidad, hay un salto entre número y número, hay una discontinuidad. O sea, no es como la resta real que ustedes ven en análisis, que al lado de un número hay otro número y otro número y otro número y en el medio hay otro número. O sea, hay infinitos números dentro de la distancia que hay entre dos números. Bueno, acá eso no ocurre. Yo tengo números definidos y entre número y número hay una discontinuidad. No hay nada. Y tengo una cantidad definida de números. Justamente a esa cantidad de números que se representa en el sistema de numeración acotado es lo que se llama módulo. En particular, si trabajamos con números binarios, el módulo es la base, que es 2 por n, donde n es la cantidad de dígitos que tiene el número. Si trabajáramos con números en base decimales, el módulo sería 10, que es la base, elevado a n, donde n es la cantidad de dígitos que tiene el número. Entonces, por ejemplo, este sistemita tan básico, es un sistema acotado de numeración que tiene 8 números nada más, va del 0 al 7. El módulo sería 2 a la 3, ¿cierto? Es decir, 8, que es la cantidad de valores que contiene este sistema de numeración acotado. Un ejemplo clásico donde vemos el concepto de módulo de un sistema de numeración es el cuenta kilómetros de un auto. Acá yo les muestro una imagen de un cuenta kilómetros un poco antiguo porque es mecánico, pero no importa, al margen de eso. Fíjense, yo acá tengo un valor numérico, en este caso decimal, que tiene 5 dígitos. Tiene 5 dígitos. Es decir, que el número más chico que yo puedo expresar es el 00000. El número más grande que puedo expresar es el 99999. Es decir, que los valores numéricos que yo voy a barrer acá, que contiene este sistema de numeración acotado, va del 00000 hasta el 99999. Es decir, tiene en total 100.000 números. 100.000 números. Y fíjense que coincide con lo que definimos antes. El módulo de este sistema de numeración, que es el cuenta kilómetros del auto, es 10 porque estamos usando valores decimales, elevado a la 5, donde 5 es la cantidad de dígitos que tiene el valor, y eso nos da 100.000. Es decir, la cantidad de valores contenidos en este sistema de numeración acotado. Ahora,
Y esto es fácil de entender, lo van a entender todos, el concepto. Cuando yo llego al kilómetro 99.999 y hago un kilómetro más, ¿qué pasa con el contador? Vuelve a cero. O sea, después del 99.999 va a marcar el 00000, porque el contador gira. Mi pregunta es, ¿ese valor es correcto o es incorrecto? ¿Estoy en el kilómetro cero? No, no estoy en el kilómetro cero. Es decir, que el valor no es correcto. Obviamente, uno lo interpreta y cuando llegó otra vez al principio sabe que ya dio toda una vuelta. Entonces a lo sumo se anotará en el parasol, se anotará ahí que ya tengo una vuelta, ya tengo 100.000 kilómetros recorridos. Pero interesa saber que llegué al final y ya no tengo más números. El sistema de numeración está acotado, no hay más números para representar. O sea que otra vez vuelve al principio. Bueno, lo mismo ocurre en los sistemas digitales. Yo tengo una cantidad de números que puedo representar y si debo representar un número mayor, no voy a poder. Por ejemplo, cuando hago una operación, una suma, una resta, una multiplicación, puede ser que el resultado me dé un número mayor al que puede manejar mi sistema digital. Bueno, ¿qué va a pasar en ese caso? Lo mismo que en el caso del cuenta kilómetros. O sea, de alguna forma, el circuito me va a indicar que el resultado está mal, pero yo sabiendo que ya sobrepasó al sistema de numeración acotado de mi circuito, de alguna forma voy a poder seguir con el procesamiento, con el proceso, digamos, en el cual estoy trabajando y voy a poder seguir realizando su función. O sea, de alguna manera el trabajo eléctrico va a continuar y se va a poder seguir con el procesamiento de la información. O sea, eso ya va a estar previsto en el circuito. Lo importante es el concepto de lo que es módulo de un sistema de numeración acotado. Bien, ¿cómo representamos los números en los circuitos eléctricos, digitales? Bueno, no vamos a ver esto en profundidad, solamente les voy a decir, nosotros vamos a ver y muy por arriba, un poquito ahora y el resto la clase próxima, que vamos a representar números naturales, es decir, los números positivos y el cero, los vamos a representar en binario. Ya les dije que los circuitos eléctricos digitales trabajan con números binarios. Y a esos valores los vamos a llamar magnitudes binarias. Es decir, una magnitud binaria es un valor binario que va a ser un número positivo. Es decir, no podemos representar números negativos con magnitudes binarias. Y en el caso de los números enteros, es decir, números naturales positivos y negativos, vamos a ver muy por arriba, vamos a ver la clase próxima muy por arriba, cómo vamos a representar los números negativos. En ese caso se llaman magnitudes signadas o enteros binarios. Esa es la forma en la cual se lo denomina. ¿Están viendo el PowerPoint, chicos? ¿Ustedes? Acaba de salirse el PowerPoint, Ahora se salió. por lo A ver, un menos. segundito. Ahí está. Ahí volvimos a entrar. Ahí está, ahí está. Está. Bien. Igualmente ya estamos prácticamente en la parte final de lo que vamos a ver hoy. Les decía que vamos a trabajar con magnitudes binarias
Y muy por arriba vamos a tocar cómo se representarían los números negativos, pero eso lo vamos a hacer la próxima clase. Les decía entonces que las magnitudes binarias son números enteros positivos que van desde el cero hasta el infinito. Una magnitud binaria no puede representar números negativos. Entonces, una magnitud binaria, como ya lo hemos visto hace un rato, va a ser un conjunto de bits, n bits, donde el bit de la izquierda va a ser el bit más significativo y el bit de la derecha va a ser el bit menos significativo. Y vamos a llamar rango de representación justamente al intervalo de valores con los, con los cuales se puede representar con esa cantidad de bits. En este caso, el rango va a ir desde 0 hasta el módulo menos 1. Como el módulo es 2 a la n, va a ser desde 0 hasta 2 a la n menos 1. A modo de ejemplo, les hago esta pregunta. ¿Qué rango de representación tiene un sistema de numeración de 8 bits? Un sistema digital de 8 bits. Bueno, siendo el número de bits 8 y el módulo es 2 a la n, sería 2 a la 8, sería 256. Por lo tanto, el rango de representación va de 0 a 255, porque es 2 a la n menos 1. Es decir, que yo con 8 bits puedo representar 256 valores, desde el 0 hasta el 255. Hacemos un ejercicio, ya para ir cerrando. Dado los siguientes valores numéricos, es el ejercicio 6, nos dice, dado los siguientes valores numéricos digitales de 16 bits, primero, convertir a hexadecimal, y en el punto B, hallar el módulo y el rango del sistema de numeración al cual pertenece. Entonces hacemos un ejemplo, hay varios, ya tienen varios ustedes para practicar. Tomamos el B, entonces nos dan un valor numérico binario, una magnitud binaria, de 16 bits. Yo acá lo separé en grupos de A4 para que sea más fácil de leerlo. Entonces, lo convertimos primero a hexadecimal. Entonces, fíjense, tomo grupos de A4 y me fijo qué dígito hexadecimal es. Entonces, 1101 es la letra D. 0011 es el número 3. 1111 es la letra F. Y el 1000 es el 8. O sea que esta magnitud binaria, que tiene 16 bits, en hexadecimal sería el 8F3D. Fíjense qué fácil que es de leer. Ahora, el número binario cuando ya es más extenso, si no sería realmente muy engorroso, o sea, es prácticamente imposible, salvo que uno sea un genio, poder leer un número con tantos bits, saber de antemano. En cambio, agrupando así de a 4, yo lo puedo expresar fácilmente en hexadecimal y a la inversa. Si yo lo tengo así en hexadecimal, expresarlo en binario también es muy fácil. Después, en el punto B nos dicen hallar el módulo. El módulo. Bueno, siendo la cantidad de bits 16, el módulo es 2 a la n. Sería 2 a la 16, nos da 65.536. Por lo tanto, el rango de representación va desde 0 hasta 2 a la n menos 1. Es decir, entonces, que el rango de representación del sistema de numeración acotado en el cual opera, funciona esta magnitud binaria de 16 bits, va desde 0 a 65.535.
acuerdo? Es decir, cuando ustedes tienen una computadora o un sistema digital pequeño, digamos, que trabaja con números de 16 bits, bueno, acá tienen una forma, digamos, de entender la cantidad de números con los cuales puede trabajar. O sea que ahí toman conciencia, o pueden ir tomando conciencia, de la cantidad de bits que es necesario para trabajar con números grandes o con números muy pequeños. O sea que tengan muchos, muchos, muchos decimales. Bueno, por suerte, ya desde hace muchos años y en los últimos tiempos, ha sido tan grande el avance de las técnicas digitales y de la electrónica, de la electrónica digital en general, que se ha hecho posible trabajar con magnitudes binarias, con valores binarios, realmente con una cantidad enorme de bits, de 128, 156 bits cada valor binario. O sea, imagínense de qué estamos hablando, ¿no? Eh, Así que bueno, con esto vamos enfilando, digamos, para lo que nos queda, que es la clase próxima. Seguramente haremos un ejercicio más y vamos a trabajar con ya haciendo algunas operaciones con números binarios. Vamos a hacer suma binaria y resta binaria y vamos a ver, como les anticipé, cómo podríamos expresar números negativos. Y vamos a hacer algunas operaciones de suma y de resta donde nos den números negativos. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. De acuerdo, chicos, esta clase queda grabada, la voy a subir en los próximos días y ya el miércoles próximo seguramente sí nos vamos a ver en la facultad y vamos este, a, a dar lo que nos resta, o sea, la última parte. ¿De acuerdo? Perfecto, Profe, una chicos. Nos consulta. estamos viendo. Sí, sí, Profe, decime. ¿Sí? entonces la clase que viene es la última. A La continuación clase sería el próxima es la parcial. última y seguramente ahí les voy a confirmar que a la semana siguiente hacemos el parcial. Pero todavía no estoy seguro si va a ser la clase siguiente o la última clase, digamos, la última semana del mes de noviembre. Eso se los confirmo el miércoles próximo. Ya se los estoy confirmando. ¿De acuerdo? Dale, profe. Muy bien.